Hola familia Fisiofinal, pues aquí estamos de nuevo. Esta vez, como sabéis, tenemos una entrevista muy interesante que en este caso habéis elegido vosotros cuál era el fisioconsejero que queríais dentro de todos los que os dimos a elegir que estuviera presente hoy. Y bueno, por mayoría salió elegida Matrix. Aquí tenemos a Matrix. Bienvenida, Matrix. Y bueno, estamos encantados de que hayas podido sacar un huequecito de tu tiempo para dedicarnos las respuestas a todas las preguntas que queremos hacerte con respecto a ti. Así que bueno, vamos a empezar con las preguntas. Y la primera pregunta que querríamos hacerte, Matrix, es, que te presentes, si te parece bien. Solo si te parece bien, que te presentes y, aparte de eso, que nos comentes qué podemos hacer para cuidarte, para mimarte, para que tú te encuentres a gusto. Hola, Wat. Pues la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Y quiero, en primer lugar, dar las gracias a todos los usuarios de Fisiospinal que han decidido que yo esté hoy aquí y que están interesados en saber un poquito más de mí. Claro que quiero presentarme, ¿cómo no? Bueno, pues, yo soy Matrix y represento a los órganos femeninos, que como sabréis, están formados por la vulva, la vagina, el útero, los ovarios y las trompas de falopio. Y a tu pregunta de ¿cómo podéis cuidarme? Os voy a dar 4 ideas básicas. Lo primero es tener unos buenos hábitos de salud, practicar deporte, dormir las horas necesarias, mantener una buena dieta equilibrada, disminuir el consumo de alcohol y tabaco, y tener una buena higiene íntima. En segundo lugar, no realizar conductas de riesgo al practicar sexo, es decir, muy importante el uso de preservativos. En tercer lugar, hay que cuidar la gestión emocional y el estrés porque a mí me afectan muchísimo. Y por último, algo que tenéis que tener en cuenta es saber mucho más sobre mí, informaros y tener una buena educación sexual. Para eso estoy hoy aquí. Pues muchísimas gracias, Matrix, por tu presentación y por la aclaración detallada de cómo podemos mimarte para que tú, pues tengas salud. Y si tú tienes salud, nosotros también tendremos salud. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta. En este caso también nos han hecho llegar los seguidores de la familia Fisiofinal. Y bueno, esta pregunta está como dividida en 2 partes. La primera pregunta, dentro de esta gran pregunta, sería ¿a qué se debe la inflamación en el cuello del útero? Y luego sí que ya nos gustaría que nos pudieras responder a cómo afecta la dispareunia, esta palabra tan poco conocida para algunos, al útero, ¿vale? ¿Cómo afecta la dispareunia al útero? Bueno, Wat, qué pregunta tan interesante. Bueno, te contesto primero a la primera parte. La inflamación del cuello del útero es una cervicitis. Es bastante frecuente, ya que alrededor de un 50% de las mujeres la padece. La causa más común de inflamación del cuello uterino es por una infección de transmisión sexual. Por eso, os comentaba al inicio de la entrevista que es muy importante el uso de relaciones con protección. Las mujeres con inflamación en el cuello del útero pueden tener sangrados entre menstruaciones y dolor durante las relaciones sexuales y un cambio en su flujo vaginal. Por lo que si ocurren este tipo de síntomas es importante ir a revisar para poder ponerle freno lo antes posible. También es importante destacar que una cervicitis puede durar desde unas semanas hasta varios años si no se pone remedio, y esto puede contribuir a tener una enfermedad inflamatoria pélvica que genera un dolor que puede llegar a durar mucho en el tiempo, con lo que eso conlleva para nuestra calidad de vida.
Y con respecto a la segunda pregunta, lo primero que vamos a hacer es aclarar el significado de la palabra dispareunia. Bien, la dispareunia es un dolor que se produce durante las relaciones sexuales. ¿Y cómo me afecta eso a mí? Pues, el dolor, por lo general, es un mecanismo de protección. Y para intentar evitar el dolor, todos los órganos del cuerpo vamos a tensarnos y a estresarnos muchísimo, por lo que generamos más dolor y se produce un círculo vicioso muy negativo. Lo más importante es descubrir la causa del dolor para poder actuar sobre ella y que desaparezca y así mejorar nuestro estado de salud. Muchas gracias, Matrix. Bueno, pues con tu explicación seguro que nos queda a todos mucho más claro el significado de esta palabra que a muchos nos cuesta tanto pronunciar. En la siguiente pregunta que te queríamos hacer es que si existe una relación entre Matrix y el estado de ánimo de una paciente. ¿Qué puedes decirnos? Pues verás, Watt. Claro que influye en el estado de ánimo de la paciente, porque una parte importante de mí, que son los ovarios, pues se fabrican, en este caso, una serie de hormonas sexuales femeninas, como son el estrógeno y la progesterona, ya que mis ovarios forman parte del sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? Pues sistema endocrino que forma parte de un conjunto de glándulas que fabrican hormonas, y estas hormonas son mensajeros químicos del organismo. Transportan información, instrucciones de un conjunto de células a otra, ¿vale? El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones de nuestro cuerpo. Por eso, las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo. Esto permite que las hormonas lleguen a células desde las partes del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar, entre otras cosas, el estado de ánimo de que estamos hablando, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. Muchas gracias, Matrix. Bueno, la siguiente pregunta, seguro que todos nos la hemos hecho en algún momento. ¿Es normal tener dolor durante la menstruación o las relaciones sexuales? Y en el caso de que lo sintamos, ¿es bueno aguantar ese dolor? ¿Cuál sería la forma más sana de abordar este tipo de situaciones? ¿Qué puedes decirnos, Matrix? Pues no, Watt. No es nada normal, ni debemos normalizar el dolor en las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son todo lo contrario al dolor. Deben de ser como mínimo, placenteras. La vida sexual es una parte muy importante del ser humano y nos aporta un placer que nada tiene que ver con el dolor. Por eso cuando hay un dolor, nunca debemos de aguantarlo y debemos enfrentarlo y debemos de solucionar. En el caso de dolor durante la menstruación, sí que es cierto que es muy frecuente. Pero eso no significa, para nada, que esté anormal. Y la verdad es que está muy normalizado en nuestra sociedad el tener dolor durante la regla. Por lo general, si existe dolor durante la menstruación, hay que valorar esa situación para ver si hay algo que se escapa de la normalidad. Las razones que pueden obedecer a este dolor pueden ser físicas, pueden ser psicológicas o físicas y psicológicas. Si son físicas, pues para poder abordarlo de la manera eficiente, debemos acudir a un profesional de la ginecología y del suelo pélvico, un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico que pueda ayudarnos a saber cuál es el origen de ese dolor y cómo puedo solucionarlo. En el caso del origen psicológico, evidentemente, la psicología puede ayudarnos a gestionar las emociones que están haciendo en esa mujer, que pueda bloquear esos tejidos que puedan provocar una tensión
están intensan en esos tejidos que están sanos en muchas ocasiones y que pueden evidentemente relajarse si la propia mujer puede en este caso resolver aquellas circunstancias personales que están limitando y que están bloqueando la línea de mantener una relación sexual sana. Qué interesante, Matrix, todo lo que comentas sobre el dolor. Y entonces, ¿cómo afecta el dolor, tu dolor, Matrix, en la calidad de vida de los pacientes que lo sufren? Pues verás, realmente cualquier dolor en cualquier parte del cuerpo es negativo y tiene un impacto negativo. El dolor impacta negativamente en la independencia funcional y en la percepción de calidad de vida de las personas adultas. Quienes padecen dolor están en peores condiciones de salud, presentan peor condición social y además tienen una mayor pérdida de independencia. También tiene señala que el dolor crónico menoscaba la calidad de vida de una manera más amplia que el dolor agudo. Por eso es muy importante que encontremos la causa de ese dolor, porque va a influir directamente en muchos factores, en los aspectos relacionados con el funcionamiento físico, ¿vale? En síntomas físicos relacionados con la enfermedad, ¿vale? En aspectos psicológicos, estado emocional, en aspectos sociales, interrelacionando con los amigos, con los familiares, las percepciones de nuestra propia salud. En definitiva, el dolor nos influye mucho en nuestra calidad de vida y por eso debemos encontrar siempre que podamos la causa y el origen de ese dolor para poder erradicarlo. Qué interesante, Matrix. La verdad es que nos deja mucho más claro la importancia y la relación que tiene la calidad de vida de los pacientes y la relación tan importante que tiene con el dolor, ¿no? Yo creo que lo que nos has explicado nos ayuda mucho más a entender la relación entre calidad de vida y dolor. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, también aportada por un seguidor de la familia Fisher-Final, y es la siguiente. ¿Cuándo puede producirse una caída o prolapso, ¿vale? De tu caso, de ti misma, ¿vale? De Matrix, y cómo puede evitarse. Esto, evidentemente, es una pregunta que seguramente te habían hecho muchas veces porque el prolapso es algo mucho más común de lo que pensamos. Por eso nos parecía muy importante esta pregunta que nos habían hecho llegar, que pudiéramos hacértela llegar para que tú directamente nos explicaras, bueno, pues cómo se puede evitar, evidentemente. Pues sí, es una pregunta que me hace muy habitualmente. Bueno, pues, el prolapso de órganos pélvicos, no solo de mí, sino también de la vejiga o del recto, es la caída de uno de nosotros, acercándonos a los orificios vaginal o anal. Esto se produce debido a que los ligamentos que nos sujetan a la pelvis menor, que es donde nosotros nos encontramos alojados, están más distendidos. Y la musculatura del suelo pélvico no es lo suficientemente fuerte para sujetarnos y mantenernos en nuestro sitio. Además, los prolapsos de órganos pélvicos están muy relacionados con los aumentos de presión, es decir, con hacer en nuestro día a día cosas que metan mucha presión dentro de la cavidad abdominal, como por ejemplo, cuando hay pacientes que cuando tienen que coger mucho peso, lo que hacen es coger aire, aguantar la respiración y presionar para intentar tener algo más de fuerza. Pero esto no es nada correcto, no solo porque no se desarrolla más fuerza, sino que a nosotros, los órganos que estamos alojados en la pelvis menor, nos genera muchísima presión y hace que nos vayamos cayendo cada vez más. Este tipo de maniobras no hay que hacerlas y hay que intentar realizar los esfuerzos a través de los abdominales que para eso están, para hacer fuerza en el abdomen, y ellos no nos hacen daño. Así que para evitar una caída o prolapso de los órganos pélvicos, incluida de mí,
Lo que hay que hacer es mantener una buena estabilidad y fuerza de la musculatura del suelo pélvico. En caso de sospechar una debilidad de estos músculos, lo que hay que hacer es acudir a un fisioterapeuta especialista en suelo pélvico para que valore la situación y la fuerza, para que no sigamos cayendo. Es importante hacer caso a los primeros síntomas porque hay un momento en el que ya, una vez que hemos caído a un cierto nivel, no podemos recuperarnos y entonces nos tienen que sujetar a través de una intervención. Así que es muy importante hacer caso a todas estas señales y estos signos para evitar una situación más grave. Estupendo, Matrix. Y dejando atrás el tema del prolaxo y cómo se puede evitar el prolaxo, la siguiente pregunta tiene que ver también con el dolor, pero en este caso el dolor en la zona lumbar, que algunas mujeres sufren en periodo menstrual o en periodo premenstrual. La pregunta directamente sería, Matrix, ¿por qué a algunas mujeres les duele la zona lumbar en periodo menstrual o en periodo premenstrual? Pues sí, Watt. A muchas mujeres les molesta la zona lumbar durante el periodo menstrual o premenstrual. Esto es debido a que durante la menstruación el útero pesa más porque el endometrio crece. El endometrio es una capa que se engrosa durante la primera fase del ciclo y durante la menstruación el útero va realizando una serie de contracciones para ir expulsando esa capa hacia el exterior en caso de que no haya habido un embarazo. Como os he comentado antes, nosotros los órganos pélvicos estamos sujetos a través de músculos y ligamentos. Muchos de esos ligamentos, como por ejemplo los ligamentos uterosacros o las láminas sacro-rectogénito-púbicas, vienen de la zona del sacro, es decir, del hueso que forma parte de las últimas vértebras de la columna vertebral. Y es por eso que durante la menstruación, como yo me estoy contrayendo de forma mucho más intensa y peso un poco más debido al engrosamiento del endometrio, pues los ligamentos tienen que trabajar un poquito más y tiran del sacro, produciendo esas molestias lumbares. También tengo que decir que si esos ligamentos están más flexibles, vais a tener menor dolor lumbar, por lo que esto es algo que se puede tratar y mejorar el dolor de espalda. Me ha quedado muy claro, Matrix. Ahora entiendo mucho mejor por qué esta relación entre la zona lumbar y el periodo menstrual o premenstrual de una mujer. Muy bien, pues ahora vamos a una pregunta un poquito controvertida. Te digo controvertida porque creo que la adolescencia es una época movida para todos y una época de revolución hormonal para todos y estamos un poquito ajustándonos a la vida. Entonces, bueno, de todos he sabido que la adolescencia es un periodo de todo menos aburrido. Entonces queríamos preguntarte, ¿qué te sucede a ti, Matrix, en la etapa adolescente? ¿Qué cambios sufres tú? Pues sí, Watt. En la adolescencia se produce la pubertad, que es un proceso en el que se producen una serie de cambios hormonales que hacen que las mujeres comiencen a ser fértiles. Esto se produce gracias a la interacción entre el sistema nervioso central, el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios que forman parte de mí. Durante este proceso se liberan una serie de hormonas, de las cuales ya os he hablado antes. Los estrógenos y la progesterona, que generan muchísimos cambios en el cuerpo de las niñas que pasan a convertirse en mujeres.
Entre estos cambios que se producen, algunos se pueden ver de forma física, como por ejemplo el crecimiento del pecho o el ensanchamiento de las caderas. También se producen cambios en mí, como la menarquia, que es el inicio de la menstruación, y por tanto, del inicio de la fertilidad. También se produce una redistribución de la grasa, haciendo que las mujeres tengan un cuerpo más bonito. Y también aparece el vello púbico y el vello axilar, entre otros cambios, claro. Muy interesante, Matrix, saber cómo vives tú la adolescencia, qué cambios sufres. Y hablando de cambios, y siguiendo el hilo de este cambio, también queríamos preguntarte qué cambios sufres también tú en el embarazo y en el posparto, Matrix. Pues sí, el embarazo y el posparto son épocas de mucho cambio para mí. Durante el embarazo vuelven a ser protagonistas nuestras amigas las hormonas, los estrógenos y la progesterona, para producir todos los cambios que requiere que dentro de mí crezca un bebé. Además, el útero es el órgano que más cambia durante el embarazo. Paso de pesar 50 gramos a pesar alrededor de 1 kilo. Y me hago muchísimo más grande para poder alojar al bebé dentro de mí. La vagina también sufre cambios, se hace más larga, más grande y más elástica. Y además, el flujo vaginal también cambia. Se hace más blanquecino y más espeso. Pero no solo yo cambio durante el embarazo, también hay otros órganos, como los pechos, o la piel, o el sistema musculoesquelético y circulatorio. Pero bueno, eso se lo podéis preguntar a mis compañeros cuando vengan en las siguientes entrevistas. Con respecto al posparto, bueno pues, como he crecido tanto durante el embarazo, tengo que volver a recuperar mi tamaño, y eso es algo que me cuesta un montón porque tardo bastante en volver a recuperarme. La primera fase, que es en la que se producen los cambios más importantes, se produce en el posparto inmediato, alrededor de unos 30 o 40 días después del parto. Ahí se producen una serie de contracciones, debido también a otras hormonas, en este caso la oxitocina, que hacen que yo vuelva de nuevo a recuperar mi tamaño y mi elasticidad. Pero hasta que no pasa alrededor de 1 año, no consigo recuperarme de forma completa. Por lo que es un proceso que dura bastante. Así que, como ves, hay muchos cambios durante el embarazo y el posparto. ¡Buf, Matrix! ¡Qué de cambios! La verdad es que desconocía que había tanto movimiento para ti en el embarazo y en el posparto. Bueno, pues dejando atrás el embarazo y el posparto y dejando atrás los cambios de los que hablábamos tanto en la adolescencia, embarazo, posparto, ahora vamos a hablar de recuperaciones. También que tú puedas recuperarte. La pregunta sería concretamente, ¿cómo te recuperas tú, Matrix, de las cesáreas? Claro, what? Porque el proceso que yo te he comentado antes es en el caso de que se produzca un embarazo y un parto sin una intervención, como puede ser la cesárea. En el caso de que se produzca una cesárea, tienen que hacer una incisión en mi cuerpo, en el cuerpo del útero, para poder sacar al bebé. En ese caso, tienen que coserme y se produce una cicatriz tanto en el cuerpo del útero como en la zona de la piel que está inmediatamente encima de mí. En el caso de que se produzca una cesárea, es muy importante consultar a un fisioterapeuta especialista en suelo pélvico para poder recuperarme de esta cicatriz
de forma completa. En este caso, los fisioterapeutas saben muy bien cómo trabajar este tipo de cicatrices para conseguir que no se generen adherencias y que no se produzcan otros dolores que pueden limitar de forma muy intensa la calidad de vida de las pacientes. Bueno, pues deseamos que te recuperes estupendamente de las cesáreas. Y bueno, estaríamos muchísimo tiempo haciéndote un montón de preguntas interesantísimas, la verdad. Pero tampoco queremos robarte mucho tiempo porque sabemos que tienes un gran trabajo por delante. Así que nuestra última pregunta en esta primera entrevista hacia Matrix sería preguntarte qué cuidados tenemos que dedicarte en la premenopausia y en la menopausia. Pues, al igual que en la pregunta anterior os hablaba de menarquia, que es el momento en el que se inicia la menstruación para que la mujer comience a ser fértil, la menopausia es el periodo en el que la mujer deja de tener la menstruación y por tanto deja de ser fértil. Lo primero que tengo que decirte es que ambos procesos son fisiológicos, es decir, que se tienen que dar para tener una buena salud. Por tanto, hay que vivirlos de forma natural, tanto la aparición de la menstruación como la retirada de la misma. De nuevo, en este proceso, hay un cambio hormonal. Es decir, las hormonas que durante todo el periodo fértil han estado trabajando, de repente cambian. Y el cuerpo se tiene que adaptar a un nuevo cambio hormonal. Y eso lleva un proceso. Los ovarios van dejando poco a poco de trabajar. Liberan cada vez menos hormonas y dejan de liberar óvulos, por lo que desaparece la menstruación. Esto es un proceso que no siempre ocurre de repente, ya que cada mujer lo vive de una manera diferente. La menopausia se completa cuando llevamos un año sin tener la menstruación. Como os he comentado, estos niveles de hormonas que cada vez son menores son los causantes de los síntomas que tienen las mujeres durante la menopausia. Algunos de estos síntomas son el insomnio, la presencia de sofocos, tener mayor calor corporal, notar cambios en los periodos menstruales, sudores nocturnos, cambios en la respuesta o el deseo sexual, así como cambios en el estado de ánimo o sequedad vaginal. No todas las mujeres tienen todos estos síntomas, y muchos de ellos se pueden prevenir o paliar. Otro de los síntomas muy frecuente, debido a este cambio hormonal, es la debilidad de la musculatura. Por eso es tan importante realizar ejercicio de fuerza antes, durante y después de la menopausia, para mantener a los músculos fuertes y firmes, y no perder movilidad ni fuerza, manteniendo nuestra calidad de vida. Aunque, a partir de la menopausia, ya mis funciones no sean tan importantes como antes, es muy importante que me mantengáis activa. ¿De qué manera podéis hacerlo? Bien, pues, haciendo ejercicio de manera regular para mantener a los músculos lo más fuertes y sanos posibles. Manteniendo una buena dieta equilibrada que me aporte los nutrientes necesarios para estar lo más saludable posible. Y realizando una buena gestión emocional para evitar que me tense y que pueda tener dolores debido a las contracturas musculares por tensión. Y por último, y no por ello menos importante, mantener una vida sexual y lo más activa posible, ya que la vagina es uno de los órganos que forma parte de mí y que se contrae de forma muy intensa durante los orgasmos, de manera
que una forma muy buena de entrenar la musculatura vaginal es tener una vida sexual lo más activa posible. Todos estos consejos es importante que los sigáis siempre, pero su importancia aumenta a partir de esta época, la menopausia. Así que espero que los sigáis para que tengáis una vida más sana y así podáis cuidarme como me merezco. Bueno, Matrix, pues la verdad es que nos ha quedado todo muy claro. Muchas gracias por haber podido realizar esta entrevista hoy con nosotros. Espero que a los seguidores de Fisio Espinal les haya gustado y les haya parecido interesante todo lo que nos has contado, que ha estado fenomenal. Y nada, esperamos volver a verte muy pronto. Y si os ha quedado alguna duda, pues siempre podéis hacérnosla llegar para preguntársela a Matrix. Y nada más, esperamos que os haya gustado esta entrevista, que hayáis aprendido mucho y nos vemos muy pronto en la próxima entrevista con otro de nuestros fisioconsejeros.